Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera sesión. Vamos a ir iniciando este modelado de cubos muestra para la edición de materiales. ¿Sí? Estoy colocando cubos de 1 metro por 1 metro a una separación más o menos pues moderada, ¿verdad? Y estoy indicando con texto básicamente cuáles son los materiales que vamos a estar trabajando y editando en este video de muestra. Volúmenes, ¿sí? Para empezar a proceder a hacer la edición, ¿sí? Entonces vamos a ir colocando uno por uno, vamos a ir editando uno por uno. En este caso el plástico. Recuerden, es necesario tener instalado ya la aplicación del motor de render de V-Ray, ¿sí? Donde nos aparecen estos iconos que nos van a ayudar a la edición. Si bien es cierto, pues SketchUp ya tiene algunos materiales por default, ¿sí? En la muestra de materiales nosotros vamos a potencializar más las posibilidades, ¿no? A través del V-Ray. Entonces vamos a crear nuevos materiales, ¿sí? Y vamos a colocar un nuevo nombre, en este caso, que tenga 01 césped, ¿sí? Y damos en OK, podemos editar la imagen del color, ¿sí? Entonces dejamos césped y dejamos OK, ¿sí? Ya creamos aquí un césped. Posteriormente vamos a crear otro material que se llame 02 madera, ¿sí? Ahí está, madera, ¿sí? Césped, ¿sí? Vamos a crear otro material, en este caso que se llame 03 cristal, ¿sí? Y vamos a ubicar una imagen que nos dé la referencia un tanto del cristal. Ahí está, ¿sí? Podemos elegir igualmente un color, ¿sí? Ahí está. Y vamos a generar otro material que sea tabique. Vamos por la referencia del material. Vamos a elegir para el tabique una tonalidad. Ahí está, el color rojo, ¿sí? Ahora vamos a crear otro nuevo material, en este caso plástico. 05 plástico, ¿sí? Vamos a buscar alguna referencia. Vamos a seleccionar esta que nos aparece con esa tonalidad y le damos OK, ahí está, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos seleccionado el plástico y aquí se lo vamos a colocar. Vamos a seleccionar el tabique y se lo vamos a colocar. Vamos a seleccionar el cristal y lo vamos a colocar. Vamos a seleccionar madera y lo colocamos. El césped y lo colocamos, ¿sí? Ahora bien, vamos a crear un sexto material y vamos a colocarlo como 06 concreto, ¿sí? Vámonos a nuestra carpeta de materiales
voy a colocar este concreto, ¿sí? Sin el color, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya nuestra gama de volúmenes y de materiales ya creados. Ahora, vamos a ir editando, por ejemplo, esta cuestión del plástico. Vamos a ver solo la comparativa. Si hubiese plásticos, bueno, esa es la versión más cercana un poco al plástico, ¿no? Entonces, ahora vamos a editar la nuestra, ¿sí? ¿Cuál es nuestra versión de plástico? Entonces, nos regresamos aquí a esta ventana es muy importante irnos a el gotero, ¿sí? Y seleccionar este elemento donde aquí ya nos aparece, ¿verdad? Que tenemos el plástico, el material de plástico, ¿sí? Le damos clic derecho y le colocamos seleccionar objetos en la escena, ¿sí? Fíjense cómo ya está seleccionado el elemento, ¿sí? Del material. Entonces ahora, ¿qué vamos a proceder? Aquí ya tenemos una gama, ¿sí? De ventanas que nos permiten identificar, en este caso, una serie de elementos, ¿no? Eh, laminados y maderas, etcétera, ¿sí? Aquí nos dice ya plásticos, ¿sí? Y por ejemplo aquí ya tenemos una variedad de plásticos, ¿sí? En este caso, esta opción, podemos dar clic derecho y aplicar a la selección. Fíjense cómo ya empieza a cambiarlo. ¿Cómo podemos visualizarlo? Aquí en este punto de la tetera de render, que conocemos como render, podemos ubicarla y nos va a mostrar una imagen representativa de cómo lo podemos visualizar, ¿no? Fíjense cómo aquí ya nos aparece, ¿verdad? Este, la imagen del material y ojo, eh, también nos indica una dimensión, en este caso plastic leather, ¿sí? O sea, piel de plástico, ¿no? Aquí dice metallic, plástico metallic, plástico simple, ¿sí? O sea, tenemos una variedad, ¿sí? Por ejemplo, en este punto podemos aplicar a la selección, no cuenta, para ver cómo se aprecia esta versión del material. Y fíjense, aquí podemos ver ya la diferencia, ¿no? Entre uno y otro, cómo da esa tonalidad, ¿sí? De reflexión. Entonces, es importante que cuando seleccionemos el material, ¿sí? Le coloquemos clic derecho y agregar a la selección, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunos de los elementos que podemos editar o que generalmente se editan? Pues aquí podemos identificar, por ejemplo, el bump o qué tan profundo puede ser una imagen de textura o la misma reflexión. Si desplazamos aquí la pestaña, si no buscamos tanta reflexión, ¿sí? Fíjense ahí como ya empieza a editar, ¿verdad? Y hay menos, ya no se identifica siquiera la palabra de plástico, ¿no? En cuanto yo subo esta reflexión, ya empieza a reflejar efectivamente el contexto, ¿no? En el que se encuentra el elemento. Sí, aquí podemos modificar inclusive el color, ¿verdad? Fíjense, si buscamos que sea una tonalidad en cualquier otro color, aquí ya podemos irlo modificando, ¿no? O sea, si en lugar de negro buscamos otra tonalidad, aquí se puede editar. Entonces, bueno, de manera ahorita por el caso del ejercicio, pues lo podemos colocar aquí, ¿sí? La cantidad de reflejo que queramos, que buscamos que tenga el elemento, ¿sí? Entonces, este es el caso para el plástico. Ahora, nos regresamos a, bueno, es importante indicarle detener el renderizado, ¿sí?
para que ya no vaya modificando las cosas. Ahora regresamos al modelo y nos vamos a la parte del tabique, ¿sí? Entonces nos regresamos al Asset Editor, ¿sí? Y ahora en este caso vamos a editar el tabique. Nos vamos al gotero, seleccionamos el elemento, aquí ya nos aparece, ¿sí? Y podemos editar, ¿verdad? Nos podemos ir a la librería, ¿sí? En este caso buscamos, aquí aparece Bricks, ¿sí? Es importante que ya que ubiquemos aquí en esta visualización, que ubiquemos seleccionar objetos en escena, ¿sí? Entonces aquí ya nos aparece seleccionado en azul. Fíjense cómo ya se distingue el cuadro en contornos azules, en las aristas. Eso quiere decir que ya lo seleccionamos, ¿sí? Entonces nos vamos aquí a nuestra librería y ubicamos alguna selección de nuestra preferencia. Podemos cambiar a este icono donde están los cuadros para ver como las varias opciones. A mí me parece más adecuado, como que me permite más ver la variedad de los materiales, ¿no? Y aplicamos a la selección, ¿sí? Y fíjense cómo ya empezó a retomar. Ahora es importante, si aquí le pusimos stop, pues aquí podemos reanudar ahora lo que estamos visualizando, ¿verdad? Fíjense, en tiempo real, en tiempo simultáneo, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos distinguir entre un material y el que nos arroja por default SketchUp, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aquí dice el layer, dice bricks, weather o la capa de 1 metro, la dimensión es 1 metro, o sea, esta capa ya viene predimensionada a 1 metro. Entonces hay que regresarnos aquí al editor de este material y fíjense cómo está en 0.25, vamos a cambiarle a 1 metro. Y fíjense cómo ya se modifica, ¿sí? A la escala, cuando menos es del metro, ¿no? ¿Qué tal si le ponemos unos 50? Ahí está, ¿sí? Ya un poco más parecida a la escala que tiene por default, ¿sí? Entonces aquí ya estamos aplicando, ¿sí? Y estamos distinguiendo la diferencia entre los materiales, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya realizamos el caso, podemos detener el renderizado, ¿sí? Ya realizamos el caso del plástico, el tabique y vámonos con algo todavía no tan complejo, en este caso la madera, ¿sí? Nos regresamos a nuestro Asset Editor, ¿sí? Recuerden ir seleccionando la parte del gotero, ¿sí? Aquí ya me aparece la previsualización. Recuerden aplicar a la selección. Ahora vamos a editar esa madera, ¿sí? En este caso nos podemos ir aquí a la opción de maderas y si encontramos alguna de nuestra preferencia, fíjense, además aquí existe esta opción donde nos permite tener una previsualización de diferente manera. Esto puede ser del piso, surface, ¿sí? Como solo la cara, o si fuera en un muro, ¿verdad? Aquí podemos, la esquina, miren, ¿sí? En este caso, como si fuera una tela, ¿verdad? Entonces, aquí también pueden cambiar la vista de su preferencia, ¿sí? En este caso, yo voy a elegir esto y aplicar a la selección. Fíjense cómo ya modificó, ¿verdad? En este caso los tonos, ¿sí? Del elemento. Entonces vamos a darle algunos cambios, algunos ajustes. Vamos a activar la vista de renderizado. Fíjense, ahí ya aparece, ¿verdad? La diferencia entre un material y otro, ¿sí? Y fíjense cómo nos dice 100 centímetros, es decir, 1 metro. Entonces vamos a la edición, ¿sí? Generalmente viene desproporcionada la dimensión que debe ser, ¿sí?
ahí está, a 1 metro. Posteriormente ya identificamos aquí la madera, ¿sí? Deseleccionamos, damos stop al renderizado y en este caso vámonos al cristal, vamos a editar esta parte de la transparencia, vamos a ver la diferencia, nos regresamos a nuestro Asset Editor, ¿sí? Le voy a dar, me voy aquí a la selección, me voy al gotero, selecciono el material, aquí está el cristal, aquí me aparece la previsualización, ¿sí? Le digo aplicar a la selección, ¿sí? En este caso me iré, ¿verdad?, a la parte del color, ¿sí? Fíjense cómo ya estoy colocando una cierta, puedo ir jugando con con las tonalidades, así como un tanto como entre ahumado y de color, ¿sí? Y le doy OK, aumento la visualización, ¿sí? En este caso aumento la reflexión, es decir, a todo que brille, ¿no? Que refleje. Igualmente el glossiness, ¿sí? ¿Sí? Y aquí puedo en refracción, ya fíjense cómo modifica la transparencia, qué tan transparente queremos que se visualice, ¿sí? IOR, aquí ya nos aparece, ahí está lo del reflejo, ahí está una diferencia, ¿no?, entre el cristal que arroja por default y el cristal que queremos que se visualice. Ahora podemos compararlo inclusive con los cristales de acá, a ver qué tal es la diferencia, ¿no? Fíjense, ¿sí? Por ejemplo, ahí está esta versión o esta, ¿no? Un poco más oscura, ya sin tanto transparencia, ¿verdad? Aquí, digamos, en la en la biblioteca, pues estaríamos pendientes a las condiciones que nos muestra el material, ¿no? En este caso que ya está seleccionado, ¿sí? Entonces, pero esa es una manera tanto de hacerlo de manera manual como de hacerlo de manera por medio de los materiales que vienen en la biblioteca, ¿sí? Entonces, detengo el renderizado, ¿sí? Minimizo, ¿sí? En este caso salgo de la selección, ¿sí? Y ahora voy a editar la parte del césped, me voy al enlace de editor, ¿sí? Me voy al gotero y selecciono, aquí está la parte del césped, ¿sí? Para los césped, ya sea que ustedes tengan una imagen, ¿sí? Eh, del material, como en este caso poder aplicar alguna de las que se encuentran aquí en la biblioteca. En este caso vamos a buscar ground, ¿sí? Aquí nos aparecen estas opciones, aplicar a la selección. Aquí podemos estar viendo cómo nos da una previsualización. Aquí lo podemos estar viendo en la vista de renderizado alterna, ¿sí? Aquí lo podemos ir comparando, pues está igual, ¿verdad? Vamos a modificarlo. Fíjense, para empezar la escala, o sea, esta dimensión de la capa está a 2 metros. Entonces vamos a ver que efectivamente pues no está a 2 metros. Vamos a colocarla a 2 metros. Sí, ahí ya. Y fíjense cómo ya nos aparece aquí el agregar FUR a la selección. Damos a agregar, ¿sí? Y nos indica ya si es por área o por cara, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar área para que todas las caras del cuadro pues las aumente, ¿no?
y aquí nos dice qué tanto quieres aumentar el FUR, ¿sí? Si en ocasiones no se visualiza de una, pues podrían hacer un stop y volver a renderizar. Fíjense cómo ya nos está apareciendo, ¿sí? Lo podemos aumentar para que se aprecie más. Igual podemos agregar la longitud, ¿verdad? De las hebras o sí, de la pelusa, ¿no? Para que se vea más natural el pasto. Fíjense cómo ya se identifica, ¿sí? La gravedad también, qué tan caído, ¿no? De acuerdo a la gravedad queremos que se vea. Esto pues evita, estaría más recto, ¿no? A comparación de que si lo dejamos muy a gravedad, pues ya tiende a caerse más. Está un tanto como en 2.9 para que se vea un tanto natural, ¿verdad? Ahí ya dependerá de su preferencia, ¿sí? Y ahora un poco más extenso, ¿no? Ahí ya se encuentra. Sí podemos que esté extenso, pero no tan tupido, fíjense. Ahí está otra manera de visualizarlo, ¿sí? Entonces, son algunos de los elementos que podrán ir modificando para que se dé una visualización de esta manera, ¿sí? Entonces, aquí ya estaríamos editando, ¿sí? También la parte del pasto. Vamos a ponerle stop para que nos siga renderizando. Y ahora vamos a editar por último a editar las propiedades del render. En este caso vamos a cerrarlo y vamos a la configuración del render, ¿sí? En este caso ya no va a ser interactivo, ahora va a ser, lo podemos poner una calidad alta o si quieren hacer borradores, ¿sí? Y ahí está la cámara de, de visualización, ¿sí? Y ahora sí podemos irnos a renderizar. En este caso, lo único que nos faltó fue colocar 1080 y ahí está renderizar y ahí ya nos arroja este primer borrador de renderizado para el ejercicio, ¿sí? Donde vamos identificando aquí, fíjense, los detalles de los materiales, ¿no? Aquí el tabique, la parte del plástico, fíjense, se alcanza a visualizar el reflejo, ¿verdad? A diferencia de este punto, el cristal, la diferencia entre el que viene por default al que generamos nosotros, la madera, ¿sí? Igualmente entre la que viene por default, el pasto, pues la verdad sí es un gran salto de cómo se visualiza la textura del pasto, ¿no? O sea, cambia totalmente la percepción de la textura del pasto, ¿sí? Bueno, pues esperamos a que se renderice y una vez finalizado el renderizado le damos a guardar, ¿sí? Y aquí podemos ir agregando nuestros renders que vayamos sacando de la edición. Pues espero les haya sido de utilidad, que sobre todo haya sido informativo, ¿sí? Para que en futuros ejercicios que vamos a estar repitiendo un poco el proceso que acabamos de ver, para ya la selección de los materiales aplicados en un proyecto, ¿sí? Aunque esto me parece como un buen ejercicio de manera inicial para poder ir haciendo las muestras de manera general en materiales, ¿no? Pues les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video.